Amigas, amigos, seguimos con más. El suspiro mío es porque la situación no está fácil en Apure y en Arauca, donde se encuentra nuestra próxima invitada, Gaby Arellano. Gaby, gracias por permitirme conversar contigo hasta ahora en la mañana. Te fuiste hasta esta zona fronteriza en Colombia para conocer de cerca la situación de los refugiados. Antes de hablar de eso, Gaby, por supuesto quiero, no sé, escuchar tu punto de vista acerca de esta situación que se ha vivido en Apure, del lado venezolano, donde, bueno, hasta ayer se sabía o se supo de estos cuatro venezolanos, nuestro colega Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández y otros dos activistas de Fundaredes, y bueno, los detuvieron. Al parecer dijeron que estaban bien, pero ya no sabemos nada de ellos. Qué terrible, ¿no, Gaby? Esperamos que ojalá que estén bien, insisto, como decía antes. Buen día. Serio, pues saludos y sí, la situación en la frontera. La frontera siempre de lado es Sí, de riesgo. sí. Todas las fronteras del mundo. La de nuestro país, mucho más. Porque lamentablemente tienen el control personas al margen de la ley. No hay un Estado, no hay instituciones, no hay Estado de Derecho y pues lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el ejercicio del periodismo en cualquier parte de Venezuela es de alto riesgo, pero en la frontera es mucho más. Nosotros, te recordarás, el año pasado, en todo el levantamiento de información que hicimos en la frontera, una de las cosas a resaltar es que a lo largo y ancho de toda la frontera, desde Zulia hasta Amazonas, solo el estado Táchira tiene un medio de comunicación que sale mensualmente, que es La Nación. Ni el Zulia, ni Apure, ni Bolívar, ni Amazonas tienen ningún tipo de medio, ni escrito, ni televisivo, que salga. Pero sí tienen, toda esa zona de la frontera, frecuencias radiales de estaciones de radio que opera el ELN y los distintos frentes de la FARC. Es decir, el ciudadano que habita la frontera no tiene un medio para poder informarse más allá de Instagram, Facebook o Twitter, que es muy intermitente porque la conectividad es muy débil. Es muy débil. Ahora entiendo la razón por la cual entonces la Fuerza Armada instala esta emisora de radio en Apure, ¿no? No, ellos tomaron todo el control. El ELN históricamente tenía esas radios clandestinas en Ok. Colombia, las tiene ahora en Venezuela con el permiso de Conatel y con la anuencia de las Fuerzas Armadas. Una de las cosas que me queda clara, yo lo venía diciendo antes de llegar al territorio, hoy te lo digo con mayor vehemencia, es totalmente falso que las Fuerzas Armadas venezolanas estén combatiendo a bandidos y grupos irregulares. Es falso. Yo ayer visité dos albergues que de verdad, yo he estudiado mucho el conflicto colombiano y nunca me imaginé que nuestra gente llegara, o uno sí se lo imagina, pero cuando lo terminas escuchando dices, ¡ah! ¿Dónde estamos? O sea, de los testimonios que hemos recogido, es mucha más gente asesinada, son muchos más actos sangrientos, donde, y te voy a decir algo con mucho dolor, desde anoche yo me enteré como a las 3 de la tarde acá, lo que estaba pasando con los periodistas del otro lado, porque esto es un espacio muy cercano, o sea, Sí, esto es algo sí. que lo que pasa allá se sabe aquí, lo que pasa aquí se sabe allá. Eh, Tengo mucho miedo porque después de haber escuchado que los matan, los pierden, les ponen un uniforme del ELN y dicen cualquier Sí, barbaridad. A sí. esta hora yo temo por la vida de estos Ay, periodistas y de no, estos no. dirigentes de Fundarredes. De verdad, es dantesco lo que usted escucha en estos refugios, en estos albergues. Ahora, Yo Gaby, creo ¿por qué dices que no es un enfrentamiento entre las porque fuerzas? es una pugna, Sergio, por el control de la ruta de la droga. Es el frente liderizado por Gentil Duarte versus el frente liderizado por Iván Márquez. Gentil Duarte es un líder que fue parte del secretariado de la FARC históricamente y que fue uno de los pocos líderes que no se acogió el Pacto de La Habana en el 2016. Él nunca entregó las armas, él siempre se quedó tratando de reclutar y reunificar a la extinta FARC y siempre fue oposición a Iván Márquez. Él lo titula o lo define como un traidor. Cuando Iván Márquez en el 2019 llama a la nueva Marquetalia, él trata de tener una reunificación con Gentil Duarte y Gentil Duarte claramente le dice, yo no me voy a volver a subordinar a usted, ustedes tienen que venir a subordinarse a mí porque ustedes fueron los que engañaron el legado de sus supuestos próceres de fundación. Es allí donde esta ruta del Arauca, del lado apureño o del lado colombiano, es fundamental para la distribución y la explotación del oro
en nuestros suelos, de allá y de aquí, para el tema petrolero, porque recordemos que en Arauca, en el estado colombiano, es uno de los centros principales de explotación de petróleo, del gas. O sea, esta tierra es muy rica, su suelo es muy rico, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Por mucho tiempo, el terror fue para el territorio colombiano y por mucho tiempo muchos colombianos llegaban a la Apure, a Guasgualito, a La Victoria, a Ripiales. Lamentablemente hoy la historia es hacia acá y la impugna es entre el grupo que lidera Gentil Duarte y el grupo que lidera Iván Márquez, que tiene la protección de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Por qué los ataques a los comandos y a los puestos de control de la Fuerza Armada venezolana? Porque los hombres de Iván Márquez se resguardan dentro de las sedes de los comandos del Ejército, de la Guardia Nacional y de los puntos fronterizos. Es allí donde el dolor es mucho mayor porque no hay un Estado. Los venezolanos han salido huyendo. Vale destacar, en Arauquita, que es un municipio fronterizo, acá en el departamento de Arauca, solo hay 3 albergues, pero hay 17 albergues a lo largo y ancho del territorio fronterizo, en zonas de mayores veredas, de mayor ruralidad, donde es mucho más difícil el acceso para nosotros o para la misma prensa, porque aquí, con mucho respeto, el mismo gobierno colombiano te informa que aquí no se juega carrito. En esta zona de frontera no se juega carrito y esto es una zona muy porosa, de mucho riesgo, y que en Colombia hay unas Fuerzas Armadas, hay una Policía Nacional que los combate, pero del lado venezolano hay total impunidad. Y la disputa y el terror, que vale destacar también, Sergio, ya vamos al día 11, en ninguno de estos días se han detenido los enfrentamientos. En ninguno de estos 11 días se han detenido siguen los... escuchando las detonaciones desde Arauca? Sí. Sí, en la noche es como si fuese una noche de Navidad. Wow, wow. Y la gente, Gaby, los venezolanos que están hoy en Arauquita, tú comentaste que tuviste oportunidad de conversar con ellos. ¿Qué dicen? ¿Qué angustia? Yo he visto los testimonios y son desgarradores, porque dicen, tengo miedo de regresar, no sé cuándo voy a regresar, ni cómo voy a regresar, ni a qué voy a regresar. Yo casualmente, en la tarde de ayer, con autoridades colombianas, con el ministro de Defensa, con otras autoridades que hemos estado conversando vía electrónica, yo les decía, porque tanto el alcalde, que ha hecho un trabajo extraordinario, pero que está sobrebordado, o sea, es muchísima la gente, muchísimos niños. Yo tengo mucho miedo por el tema sanitario, porque hay un hacinamiento muy grande. Ayer, esta semana, desde martes para acá, ha llegado la cooperación internacional, pero sigue siendo ínfima para el impacto. ¿Qué dice la gente, Sergio? Hay mucho miedo. Yo, a las personas que le pregunté, ellos ven muy difícil el retornar a Venezuela, y es lo que yo le he informado al gobierno colombiano. Esto no va a ser temporal, esto no va a ser de días. Por Claro, eso porque hablan digo, de 2 semanas, pero en 2 semanas esto no se resuelve, pareciera, ¿no? porque es que si hubiese un Estado, Claro. hubiese unas Fuerzas Armadas, pues tú tienes la esperanza de que en algún momento estos enfrentamientos, los buenos, que serían las Fuerzas Armadas, debilitarían o detendrían a los malos. Pero es que aquí Claro. no hay buenos y malos, aquí hay 2 frentes de malos, donde lamentablemente nuestras armas de la República están resguardando a uno de los malos. Y es allí donde yo le he pedido a Naciones Unidas que debe llegar un alto comisionado enviado de Ginebra a atender y a ingresar a territorio apureño. Y que hoy, si ayer eso tenía mucha importancia, hoy tiene relevancia. La vida de venezolanos está en riesgo, que hoy el mundo, como dice uno, entre lo malo y lo bueno, Sergio, lo que está sucediendo con los periodistas, pues hace que se voltee la mirada, y yo en eso aplaudo y rezo porque Que sea retornen. más, más, se Más visibilice visible, porque más. bueno, los periodistas tienen una solidaridad y tienen un reconocimiento, una red mundial, y yo creo que Naciones Unidas tiene que ingresar al Te territorio apureño. pregunto, ¿qué puede hacer en todo caso Naciones Unidas? O sea, yo he visto que, inclusive lo comentaba al principio, que varias ONGs han pedido la presencia de organismos internacionales como la ONU, lo estás haciendo tú como diputada electa en el año 2015. ¿Qué puede hacer la ONU allí? Primero, Sergio, puede llegar, porque tiene que tener el es que permiso. allí el dilema lo tiene Maduro con Naciones Unidas. Recordemos que en paralelo, Maduro, Rodríguez y toda su camarilla está buscando en Europa y en Naciones Unidas y Ginebra un diálogo, que le bajen las sanciones. Este discurso de mentira. Pero yo creo que Naciones Unidas y la comunidad internacional tiene que exigir poder llegar al territorio apureño para poder tener información real y para saber con claridad, porque hoy lo que tenemos
es un miedo en estos albergues, es un miedo de Pero nuestros ¿qué niños. puede hacer, disculpa que te interrumpa, Gaby, la ONU ante esto? Primero la ¿Puede pedir un presencia, alto al fuego? la ¿Puede? presencia de la Cruz Roja y estos grupos multilaterales que han ido a zonas de conflicto mucho más graves, pues haría su presencia el bajar el nivel de conflictividad y los enfrentamientos que no han cesado. O sea, hasta en las guerras de mayor envergadura del mundo hay espacios y entes donde pueden ingresar ciudadanos que tienen la capacidad de buscar un cese al fuego y tratar de ver, porque primero Colombia necesita apoyo de la comunidad internacional. La alcaldía, el departamento, la presidencia de Colombia no tiene las herramientas ni los recursos para atender esta oleada que no se detiene. O sea, es que yo quisiera transmitirles que en este río Arauca es centenares y centenares de venezolanos pasando por pequeñas canoas a lo largo del río Arauca. Nosotros hemos estado en un paso, que es el paso entre Arauquita y La Victoria, pero esto es demasiado extenso y por todas las veredas a cualquier hora llegan familias, niños huyendo sin nada encima, o sea, donde el terror, yo traté ayer estaba llegando el Consejo Noruego, que es un organismo internacional que trata mucho sobre la niñez y los conflictos en la niñez, y traté de acompañar algunos espacios para hablar con esos niños. Y el miedo que hay, Sergio, de nuestros niños Sí, sí, es indescriptible. O sea, el claro. terror que hay de nuestros niños que han pasado dos, No, tres no habían noches. vivido eso nunca y de pronto, No, ellos, bueno, de la guerrilla ha estado, la guerrilla ha estado en los últimos años en ese claro, territorio, pero estos enfrentamientos, o sea, bombas antipersonales, bombardeos, sobrevuelos, allanamientos, tumbar puertas, ingresar, levantar colchones, neveras, lo poquito que consiguen, tener que meterse debajo de tablas o de latones para que no se los encuentren, porque se están llevando a nuestros niños, se están llevando a nuestros niños. O sea, el terror que hay en la mirada de esos niños no tiene descripción. O sea, el Consejo Noruego, que es una instancia internacional que ha estado en África, que ha estado en Medio Oriente, me decía, el miedo que tiene esta gente no tiene descripción y es un trabajo que va a tomar mucho tiempo. Y es allí donde yo digo, no podemos dejar a Colombia sola y no podemos solamente centrarnos en lo humanitario del lado del territorio colombiano, sino hay que hacer todos los esfuerzos para poder entrar a territorio apureño. Y creo que hoy es mucho más importante que ayer. ¿qué implica poder entrar a territorio apureño? Creo que la ONU debe de pasar de anuncios y comunicados en Ginebra y actuar. Ellos pueden enviar altos comisionados a Caracas y pararse en Miraflores y decirle, ellos tienen Bachelet, ellos tienen funcionarios en Caracas que pueden fácilmente exigirle a Maduro que se muevan hacia Apure. Y si Maduro se niega, pues el mundo tiene que seguir trabajando. Pero lo primero es que la ONU tiene que solicitarle eso a Maduro para poder bajar la violencia y los enfrentamientos y estas ráfagas que, insisto, día 11 y no han cesado. Día 11 y donde las noches son largas. Día 11 donde todavía del otro lado del territorio hay niños que están durmiendo debajo de una lata de zinc o debajo de unos colchones para que las ráfagas no acaben con su vida. Día 11 donde no tenemos una cifra oficial de cuántos heridos, de cuántas bajas, de quiénes han muerto, de quiénes han sido arrestados, porque es un enfrentamiento entre mafias donde no hay respeto de nada, de absolutamente nada. Y lo que hay es un terror. La cifra hasta ayer llegaba ya superada a las 6.000 personas al final de la tarde, por lo que me pudo decir la Policía Nacional de Colombia, pero creo que esa cifra va a seguir aumentando. Insisto, más allá de toda la cooperación que está llegando a territorio colombiano en esta franja de la frontera, hoy lo perentorio es tratar de colocar un cese al fuego y tratar de pasar y llegar a territorio venezolano exactamente en el Apure. Ahora, el gobierno colombiano incluso ha desplegado tropas en la zona básicamente por el tema humanitario. ¿Pueden ellos en todo caso hacer algo más que esta seguridad, digamos, humanitaria a los Ellos están venezolanos? tratando, las Fuerzas Armadas colombianas, la Armada, la Marina, el Ejército colombiano, la Policía Nacional, están tratando de, primero, evitar que estos bandidos pasen a territorio colombiano, esa es la verdad, y Claro. segundo, evitar, tratar de rescatar. Hay gente que puede llegar en canoas, pero hay unos espacios del río, ellos me explicaban ayer, que la gente se lanza. O sea, se lanza y ellos la rescatan en las embarcaciones y las ponen al lado colombiano. Es decir, el Estado colombiano con sus instituciones, el IFEF, yo las vi en territorio, las estoy viendo en territorio, pero no son suficientes. No son suficientes porque hay unos tratados internacionales que Colombia no puede pasar y no va a pasar. Y es allí donde los organismos multilaterales tienen que actuar. Y es donde yo hoy suplico a los organismos multilaterales. Créeme que desde que llegaba ayer
esto es mucho más allá que un estado, un territorio en guerra. Esto es un deslave humano con un terror indescriptible, en serio. Yo he estado en Maicao, tú sabes que yo vivo metida en la frontera, he escuchado testimonios y lo que he recogido en estas horas es dantesco, de verdad es dantesco y de verdad tengo mucho miedo porque yo conozco a Luis, yo conozco a Alejandro, los conocí en Caracas, hemos estado en muchas cosas y tengo mucho miedo por la integridad de los dos periodistas y por los dirigentes de Fundarredes, que además es una de las pocas organizaciones civiles que existen en territorio de frontera que levantan información fidedigna, veraz y que han hecho informes históricos y que no solamente es el profesor Javier Tarazona, sino que es una red a lo largo y ancho de la frontera que creo que no podemos dejarlo solo y creo que hoy debemos hacer todo lo que esté en nuestras capacidades para conseguir con exactitud cómo y dónde están estos venezolanos que fueron retenidos ayer por estos grupos armados que pueden usar el uniforme de la Fuerza Armada Venezolana, Sergio. Pero solo Dios sabe quién está debajo de esos uniformes de las Fuerzas Armadas. Sí, ayer, por cierto, hablando de la Fuerza Armada, pues se informó de la muerte de un funcionario, de un efectivo del sargento segundo Jesús Alexander en un ataque. Hasta ahora es lo único, digamos, informe oficial que se ofrece desde Apure de lo ocurrido en la zona. Se habla de un sargento fallecido y de otro con heridas de gravedad y que se encuentran, si esta persona habría sido trasladada a San Cristóbal. ¿Esto pudo haber sido cierto, Gaby? Sí, hay muchos heridos. El hospital de San Cristóbal, el hospital militar de San Cristóbal que está recibiendo, porque también los sistemas de salud del Estado Apure son muy precarios, pero lo que me repetían muchos los venezolanos con los que pude conversar ayer en los albergues es el incremento de minas personales. O sea, cuando ellos salían de sus veredas, lo que medio pisaban explotaba. Eso ellos no lo habían visto. Por No eso lo que habían tú visto, dices que el número de fallecidos pudiera ser, bueno, desconocido, porque no sabemos, Yo no hay tengo un información oficial. testimonio que estoy tratando de documentar para llevar a los organismos internacionales de una señora que me cuenta ayer que ella era de la misma vereda donde mataron a la familia Remolina, que fue uno de los pocos cuerpos que se enterró el fin de semana acá en Arauca. Y ella me decía, no solamente fue esa familia, no solamente fue esa familia. Toda nuestra vereda fue tomada por ellos. Yo salí el sábado en la noche de ese fin de Pero semana. tomada por quién? O sea, es Ella, que a mí ella, me ella, cuesta entender. ella, yo le preguntaba yo le hacía esa pregunta. ¿Era quién? Me dice, eran hombres con uniforme y con armas. Yo le Claro, no decía, se pero sabe. era FARC, era FAES, era guerrilla. Me dice, eso está todo junto. Claro, Eso está todo junto. tú no Ellos sabes quién tienen, es quién. y fue ella la que me explicó, me dijo, el tema de los comandos es que los hombres colombianos, porque ellos lo definen como guerrilla colombiana, la guerrilla colombiana vive en los puntos de control del ejército venezolano. O sea, come en en los mismos comedores donde comen los soldados venezolanos. Porque muchas de esas señoras trabajaban en esos que llaman Claro, en el mundo militar casinos, que claro. muchas de esas ellas están de este lado hoy. Pero el miedo es una cosa. Ellos quieren que los saquen de Araquita, que los muevan, porque ellos no se sienten seguros aquí Claro, donde es que por están. supuesto. Ellos no se sienten seguros aquí donde están. Y es ahí donde Claro, cuesta mucho obtener testimonios y poder develar rostros, porque cuando uno prende un teléfono, una cámara, cuando llega alguna prensa, automáticamente es ocultarse, es mimetizarse, porque lo que hay es miedo, porque insisto, con todo y que aquí hay todo un estado, tampoco están al 100% seguros. sí, así es. Bueno, Gaby, te agradezco, ¿sí? El contacto. Ojalá, de verdad, pues estos organismos internacionales hagan algo. Y más allá, como tú bien también comentabas, del informe, revisamos, no, que haya acciones, Gaby. Yo lo digo con mucho respeto y ayer aquí donde yo estoy hay muchas personas de organismos multilaterales, de ACNUR, de OIM, de UNICEF, funcionarios. Y yo les decía, ustedes pueden decir a sus superiores que aquí hay una guerra. Me Claro, dice, créeme que lo estamos haciendo. Porque ellos simplemente cumplen lo órdenes entiendo. que se le emiten. Pero yo les decía, en muchos debates, en muchos foros que yo he estado, en muchas instancias, me han dicho, no, pero es que en Venezuela no hay un enfrentamiento bélico. Hoy hay un enfrentamiento bélico de dos frentes armados, de la dimensión de esos grupos que sobre 60 años aproximadamente llevaron dolor y muerte en Colombia.
Es decir, no son unos desconocidos, no es que están O apareciendo sea, hoy. se está viviendo en Venezuela lo que se vivió en Colombia hace 30 años. Peor, yo Por diría eso. que peor. Yo diría que peor, Sergio, porque el narcotráfico nunca pudo permear el 100% de la estructura de las Fuerzas Armadas colombianas. Ya. Los narcos, la guerrilla, logró llegar a ciertas esferas. En Colombia, toda la estructura de la Fuerza Armada, pero sobre todo la cúpula de la Fuerza Armada, está totalmente tomada por las redes del narcotráfico. Y es allí donde es peor que Colombia. Porque en Colombia, insisto, hubo un Estado que los combatió, hubo un Estado que les hizo frente. En Venezuela no lo hay. Y hoy la disputa que hay y las declaraciones de Padrino es porque le quieren limpiar el terreno y sacar al frente de Gentil Duarte para dárselo al frente de Iván Márquez. Esa es la verdad y eso hay que decirlo. O sea, no están tratando de defender la soberanía del pueblo venezolano, no están defendiendo la constitución de la República, están defendiendo a las mafias de Iván Márquez y Jesús Santrich, reconocidos terroristas buscados en el mundo. Eso es lo que están haciendo los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas hoy en el Apure. Y es por eso que yo suplico que no se puede seguir entregando nuestro territorio porque nos va a costar mucho, Sergio, muchos años poder lograr de liberar y controlar otra vez estos territorios que se les dio y que se les está dando a estas mafias tan peligrosas que tanto dolor han hecho a Colombia y que hoy ese dolor está en las venas, en el génesis de nuestra amada Venezuela. Y que está costándole la vida a muchas personas. Es lo más triste de todo, muchos inocentes, que como tú bien comentabas, pues todos estos desplazados, que pueden ser más, que pueden seguir llegando, y a quienes, por ejemplo, en el caso de mis colegas y de estos activistas que están cubriendo la información, no sabemos todavía su paradero, y bueno, esperamos que aparezca en principio, ¿no? Sí, hay que Gracias, hacer todos Gaby. los esfuerzos. En eso estamos. Aquí vamos a seguir tratando de conseguir información para saber de su paradero y cómo se encuentran de verdad. Y Sí, bueno, decirle a todos los que me ven hasta ahora, porque tu audiencia es muy alta, Sergio, por favor, difundamos la información. En Apure no es un simple un fuego cruzado. Es una guerra asimétrica, es una guerra híbrida entre mafias, donde debajo están las víctimas de nuestros niños. De verdad, el testimonio de nuestros niños, nuestro futuro está hoy sí, muy comprometido, y porque sabemos que además ellos no solamente están en Apure, ellos están a lo largo y ancho del territorio venezolano, y no solamente la FARC o los frentes de la FARC, está el ELN, están las distintas ramificaciones de estos grupos delincuenciales. Seguiremos denunciando, yo admiro y siempre admiraré a nuestros periodistas venezolanos, creo que lo que ha pasado en estas horas es trascendental, o sea, yo conozco a Luis, a Alejandro, o sea, los conozco, yo sé que ellos son arriesgados, que ellos le meten el pecho a todo, y ya haber llegado a Apure fue un hecho sí. bastante heroico, y yo espero que mi Santo Cristo de la Grita los esté protegiendo donde estén, y logremos tener de ellos hoy, y que todo sea esto solo un pequeño mal paso, y que su testimonio sirva para seguir elevando estas alertas, porque de verdad el Apure está en emergencia y requiere Amén, de todos. que así sea. Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, acuérdate. Rafael, yo le digo a Alejandro, No te Rafael, preocupes, perdón. tranquila, suele ocurrir. Un fuerte abrazo y gracias, Gaby. Gaby Arellano, amigas, amigos, con quien conversamos a esta hora de la mañana. Seguimos en contacto. Hacemos nosotros una pausa y venimos con más.